Cuando te enfrentas a uno de los dictadores más despiadados del siglo XXI, solo puede haber una respuesta: crueldad. No es contra el pueblo gobernado por ese dictador, sino contra la estructura de la máquina de guerra que lanzó contra ti. Ucrania lo sabe muy bien, y en abril, Ucrania le dio a Rusia el mes más cruel que Putin y sus compinches hayan experimentado. Desde Crimea hasta los Urales, Ucrania ha destruido todo a su paso, mientras el petróleo ruso arde y el ejército del país se derrumba. Prepárense, hay mucho que hablar aquí. El 4 de mayo, el Kiev Post dio el gran titular: los especialistas ucranianos en drones de largo alcance lograron atacar con éxito 14 refinerías de petróleo y centros de combustible rusos en territorio ruso durante abril. Esto no solo es una gran noticia, es un récord. Nunca antes tantos drones ucranianos habían dado en el blanco tantas veces contra la infraestructura petrolera rusa en un solo mes. Y en varios casos atacaron el mismo objetivo varias veces. Los drones ucranianos alcanzan distancias récord. En uno de los casos que estamos a punto de cubrir, Ucrania envió un dron a más de 1.500 kilómetros o un poco más de 930 millas para estrellarlo directamente contra otra de las refinerías vitales de Rusia. Eso no es todo. Abril fue el mes más cruel del año para Rusia por muchas otras razones, ya que Ucrania intensificó su campaña de ataques en profundidad a un nivel insano. Comencemos con el petróleo ruso. Aquí el recuento de refinerías. El Ministerio de Defensa de Ucrania da todos los detalles. Primero los llevamos a la refinería Bazhnev-Novoyil, ubicada en Ufa, Bashkortostán, Rusia. A 1.400 kilómetros o alrededor de 870 millas de Ucrania, esa refinería produce lubricantes y aceites de alta calidad y tiene una capacidad de procesamiento de 7 millones de toneladas de petróleo al año. Ucrania la golpeó fuerte y la dejó ardiendo, y aún faltaba más por venir. En Kostovo, que está en la región de Nizhny Novgorod en Rusia, la estación de bombeo de petróleo Gorky fue un objetivo. Esta vez, los drones de Ucrania no tuvieron que viajar tan lejos. Solo 800 kilómetros o alrededor de 497 millas cumplieron su trabajo, destruyendo 2 unidades principales de refinación de petróleo en una refinería de petróleo. Esa maneja alrededor de 17 millones de toneladas de petróleo al año y es responsable de proporcionar un enorme 30% de todo el consumo de gasolina de Rusia. A continuación, Tuapsa, o la pobre Tuapsa. Mencionamos antes que Ucrania atacó varias veces algunas refinerías en Tuapsa. Los trabajadores de la refinería debieron de preguntarse si los drones de Ucrania les guardaban rencor. Atacaron el 16, 20 y 28 de abril, destruyendo unidades de procesamiento, al menos 24 tanques de almacenamiento de combustible y dejando completamente inutilizada una planta. Esa planta maneja el 4.4% del refinado de Rusia, incluyendo la producción de productos petroleros estándar Euro 5 que utiliza el ejército ruso. Y por si Tuapsa pensaba que Ucrania se había olvidado de ella, Ucrania volvió a atacar la refinería el 1 de mayo. ¿Defensas aéreas? Putin seguro diría que no las conoce. Ucrania no solo golpeó la refinería de Tuapsa, también atacó muchas otras refinerías en Rusia. La refinería de Syzran, en Samara, fue golpeada tan fuerte que causó un incendio masivo por drones que tuvieron que viajar 900 kilómetros o casi 560 millas. En la región de Samara, drones ucranianos causaron explosiones e incendio en la refinería de Novokuybishevsk, que procesa 8.8 millones de toneladas de petróleo al año y produce 20 tipos de productos petroleros, muchos de los cuales son usados por el ejército ruso. En Perm y Orsk, ambas ubicadas a unos 1.500 kilómetros de Ucrania, las refinerías fueron atacadas. En la primera, la refinería Lukoil Pernefty Orgsintes fue atacada por la unidad Alfa del SBU de Ucrania. Esa planta procesa 13 millones de toneladas de petróleo ruso al año, y los drones de Ucrania dejaron fuera de servicio una de sus principales unidades de procesamiento de petróleo. En Orsk, región de Orenburg, en Rusia, drones ucranianos causaron un incendio en una refinería que produce 30 productos y procesa 6.6 millones de toneladas de petróleo al año. Siento que nos falta una. Sí, la refinería Yaroslavsky en Yaroslav no pasó desapercibida para Ucrania. Los drones recorrieron unos 750 kilómetros, 466 millas, para atravesar una unidad de destilación al vacío en la refinería, con capacidad de 15 millones de toneladas de petróleo. Es clave en la maquinaria de guerra rusa, ya que produce gasolina, diésel y combustible para aviones. Fue suficiente para dejar a Putin aturdido. Francamente, casi estamos atontados y apenas estamos comenzando. Hasta ahora, solo hemos hablado de las refinerías que Ucrania atacó en un mes, en el que clavó el cuchillo de largo alcance profundamente en las costillas de Putin. Lo que sigue es torcer el cuchillo tan fuerte que Putin crea que gira en su pulmón.
Ucrania atacó puertos, barcos, equipos e instalaciones de producción en el mes más duro para Rusia. Sigamos con el petróleo y hablemos de los puertos rusos, como Ucrania hizo varias veces en abril. En Primorsk, uno de los principales centros de exportación de petróleo de Rusia en la región de Leningrado, drones ucranianos dañaron 3 tanques RUSP-20000 y causaron un gran incendio. Esos tanques tienen un volumen total de 60.000 metros cúbicos de petróleo, y son solo los más recientes que Rusia ha perdido en un puerto ubicado a 850 kilómetros o 528 millas de Ucrania. Los drones atacaron antes en Primorsk, golpeando el centro de exportación varias veces en marzo. Si Rusia creía que en mayo habría calma, se equivoca. Primorsk fue atacado con aún más drones el 3 de mayo, provocando otro incendio masivo. Ust-Luga, el otro gran puerto báltico de Rusia, tampoco tuvo mejor suerte. Drones ucranianos viajaron una distancia parecida para atacar el puerto y dañaron 3 tanques de petróleo. Como Primorsk, Ust-Luga sufrió varios ataques en marzo. A estas alturas, Ucrania solo parece agravar una herida ya tan grave que ha dejado fuera de servicio 2 puertos que representan cerca del 40% de las exportaciones totales de petróleo de Rusia. Además de volver a atacar a algunas de sus víctimas más afectadas de marzo, Ucrania decidió que también debía inutilizar algunos puertos petroleros rusos más, ya que estaba en eso. También en Leningrado, Ucrania atacó la terminal de carga RPK Vaisotsk Lukoil 2, provocando otro incendio más. En Novorossiysk, uno de los principales puertos rusos en el Mar Negro, drones ucranianos recorrieron 420 kilómetros, aproximadamente 260 millas, para atacar la terminal petrolera de Sheskharis. Otro incendio le cortó a Rusia la capacidad de enviar petróleo desde Primorsk y Ust-Luga a sus clientes por el Mar Negro. En el krai de Krasnodar, Ucrania provocó otro incendio al atacar con dron la estación de bombeo de petróleo de Tikhoretsk. Si sumas los ataques recientes a depósitos de petróleo en Crimea y Krasnodar, es la campaña más intensa de Ucrania contra el petróleo ruso desde el inicio de la guerra. Rusia ya siente el impacto, aunque podría beneficiarse de los altos precios del petróleo por el bloqueo en el estrecho de Hormuz. Ha tenido que recortar mucho sus exportaciones. Se suponía que Rusia estaría obteniendo $150 millones extra por día de sus ventas de petróleo, como informó el Financial Times el 12 de marzo. En cambio, en abril, Rusia se vio obligada a limitar sus exportaciones porque los puertos que utiliza para abastecer a los buques de su flota fantasma estaban incendiándose y las refinerías que producen los productos que van a esos puertos colapsaron. Según RBC Ukraine, las exportaciones de petróleo de Rusia cayeron un 16.8%, lo que equivale a un déficit de 1.8 millones de toneladas en abril en comparación con marzo. Ese era precisamente el objetivo para Ucrania: golpear a Rusia donde más le duele, donde se produce su petróleo y donde sale del país, y así te aseguras de que Putin tenga la menor cantidad de dinero posible para alimentar su máquina de guerra. Bien, tomémonos un respiro por un momento. Ya hemos cubierto muchos de los ataques de abril y todavía quedan muchos más por revisar. Antes de enumerar más bajas del mes más devastador de ataques ucranianos, te recordamos que estás viendo The Military Show. Hay mucho más como esto, así que asegúrate de darle al botón de suscribirte si estás obteniendo nueva información de nuestro canal. Bien, volvamos a los ataques. Ucrania ni de lejos había terminado con el petróleo ruso en abril. Ucrania atacó refinerías, puertos, petroleros y, de forma inusual, destruyó medios de producción de petróleo ruso en su origen. El 10 de abril, el Kiev Independent informó que el ejército de Ucrania había atacado un par de plataformas petroleras en el Mar Caspio, ubicadas a unos 1.000 kilómetros o 620 millas de las líneas del frente. Ambas plataformas eran instalaciones resistentes al hielo, ubicadas en los campos petroleros Yuri Korchargin y Vigrifa. Este ataque es otra evolución en la estrategia ucraniana para destruir el petróleo ruso. Elimina los centros de exportación y refinerías que transforman crudo ruso en productos refinados para su venta. Son 2 eslabones menos de la cadena. Con los ataques en el Mar Caspio, Ucrania muestra que se enfocará en otro eslabón. El crudo ruso se quema antes de llegar a las refinerías. Poco a poco, Ucrania está paralizando toda la cadena de suministro de petróleo de Rusia. Al final de la cadena, los buques tanque llevan el petróleo ruso de los centros de exportación a los compradores. Viendo el daño causado, Ucrania debió pensar en destruir también un buque tanque. Ese buque tanque estaba en Tuapsa. Ucrania solo evidenció en abril que las defensas aéreas de Tuapsa son tan débiles que puede atacar la región como Mike Tyson a un niño aturdido.
El 29 de abril se reveló que los drones de Ucrania habían logrado un impacto directo en el buque tanque Marquisa, que en ese momento se encontraba a unos 210 kilómetros o 130 millas al sureste de Tuapsa, y navegaba sin emitir una señal del sistema de identificación automática. Esa es una táctica común de los barcos de la flota fantasma rusa, como navegar con bandera de otro país. El buque tanque ruso, dañado, navegaba bajo bandera de Camerún, pero Ucrania no se dejó engañar. La embarcación era parte de la flota fantasma y está sancionada por Reino Unido, Unión Europea, Canadá, Nueva Zelanda y Suiza. Ucrania consideró insuficientes las sanciones previas para detener el barco, así que recurrió a sanciones más cinéticas para dejarlo fuera de servicio. Finalmente ya debemos haber terminado, ¿verdad? ¿O no? Ese cuchillo que dijimos que se torcía en las costillas de Putin terminó atravesándolo, pues Ucrania sumó ataques a la industria petrolera rusa con ataques contra aviones, buques de guerra y el corazón del complejo militar industrial ruso. Uno de estos ataques fue tan humillante como todo lo que Rusia ha vivido en la guerra. En una operación del 25 de abril, Ucrania atacó el aeródromo de Shargol en la lejana región de Chelyabinsk. Los objetivos incluyeron hasta 4 aviones de combate, incluyendo un par de cazas furtivos Su-57, que se supone son la respuesta de Rusia a los aviones estadounidenses como el F-22 y el F-35. El Su-57 es lo mejor que Rusia tiene para ofrecer. Ahora, 2 de ellos están ardiendo en el suelo en una base aérea que está a 1.700 kilómetros o 1.056 millas de Ucrania. Y de regreso a Rusia vamos. En la región fronteriza de Briansk, los drones de Ucrania llovieron sobre la planta Estrela el 1 de abril. La planta fabrica componentes para misiles de crucero rusos y, según el Ministerio de Defensa de Ucrania, ha cumplido 120 contratos gubernamentales para atender las necesidades de la industria de defensa rusa. Este ataque ejemplifica cómo Ucrania elige objetivos para dañar al máximo la estrategia de Putin de lanzar misiles de largo alcance. Solo en abril, Rusia lanzó 141 misiles de varios tipos en dirección a Ucrania, junto con 6.663 drones. Rusia superó su récord de ataques aéreos en abril. Que Ucrania destruya plantas como la Estrela significa que Rusia tiene dificultades para reponer sus reservas de misiles. Ahora vamos a Taganrog. En la región de Rostov, Ucrania atacó la planta Atlant Aero el 19 de abril. Esta vez fue la Marina de Ucrania la que se llevó la gloria al lanzar misiles Neptuno contra una planta responsable de todo el ciclo de producción de los drones, de ataque y reconocimiento Molnaya que las fuerzas rusas utilizan en las líneas del frente. Atlant Aero también fabrica componentes utilizados en el dron Orión, junto con componentes usados en misiles KH-50 y bombas aéreas guiadas KB-20. Rusia informó un incendio en los almacenes de la gran planta y no pudo usar su habitual excusa de restos de drones, ya que era innegable el uso de misiles Neptuno. Prometemos que casi terminamos con la cobertura del merecido castigo que Ucrania dio a Rusia en abril. Nuestra última parada es la flota del Mar Negro. Ucrania atacó esa flota con todo en abril, destruyendo aún más buques de guerra y embarcaciones que forman parte de una flota que ya había sido obligada a retirarse lo más lejos posible de Ucrania. La retirada no ha funcionado. En abril, Ucrania destruyó el proyecto 775 Yamal y el proyecto 117 Nikolai Felchenkov, ambos buques de desembarco con un valor combinado de $150 millones. Ucrania atacó 2 veces ambas embarcaciones, golpeándolas el 20 de abril y luego de nuevo el 26 de abril. El 26 de abril, Ucrania destruyó el Iván Kurse, centro de reconocimiento radioeléctrico, y atacó un centro de entrenamiento de la flota del Mar Negro. La fragata Proyecto 11356R Boravesnik también fue víctima de los devastadores ataques de largo alcance de Ucrania. Atacar ese buque permitió a Ucrania golpear la estrategia de misiles de Putin, ya que el Buravesnik transporta misiles Kalibr usados frecuentemente contra Ucrania. En el estrecho de Kerch, Ucrania destruyó 2 lanchas patrulleras que vigilaban el puente de Kerch, la principal conexión entre Crimea ocupada y Rusia continental. El ataque podría facilitar futuros ataques al puente dentro de la estrategia de Ucrania para liberar Crimea. Y por último, el 22 de abril, Ucrania dañó la torre de mando de un barco patrullero fronterizo del FSB en la región de Sebastopol, en Crimea. Les dijimos al principio que iríamos desde los Urales hasta Crimea, y Ucrania no decepcionó. Ucrania no había alcanzado una destrucción de largo alcance como la de abril. Hemos visto refinerías y centros de exportación de petróleo arder hasta los cimientos, lo que ha tenido un efecto enorme en las exportaciones de petróleo de Rusia. Cientos de millones de dólares en equipo militar se han perdido en llamas.
mucho de lo cual Rusia no podrá reemplazar. Los barcos atacados por Ucrania estarán mucho tiempo fuera de servicio, ya que la industria naval rusa se desmorona por las sanciones. Hemos visto plantas de misiles destruidas, petroleros de la flota fantasma atacados, e incluso la expansión de la estrategia de Ucrania enfocada en el petróleo a una nueva parte de la cadena de suministro, ya que el mar Caspio se ha convertido en un objetivo. Los drones de largo alcance de Ucrania están volando más lejos que nunca, y el hecho de que estén teniendo tanto éxito nos dice que las defensas aéreas de Rusia están más estiradas que unos pantalones cortos en un hipopótamo. Sería lógico pensar que Ucrania, al enfocar su energía en ataques de largo alcance, baja el ritmo en otros frentes. Quizá el frente ruso de alcance medio tuvo un respiro en abril, o menos secuaces de Putin fueron destruidos por drones FPV en el frente. Para nada. De hecho, Ucrania también ha intensificado en ambos aspectos. En el frente de alcance medio, el ministro de Defensa de Ucrania, Mikhailo Fedorov, dice que Ucrania duplicó la cantidad de ataques que realizó en el rango de 20 a 150 kilómetros o de 12.4 a 93.2 millas. En abril, los ataques en este rango fueron el doble que en marzo y 4 veces más que los lanzados por Ucrania en febrero contra la retaguardia rusa. Lo que Ucrania hace con este tipo de ataques es destruir los sistemas de apoyo que ayudan a Rusia a mantener sus asaltos en el frente. Se eliminan centros de control, destruyen cadenas logísticas, concentraciones de tropas y almacenes. Cada ataque exitoso a rango medio debilita la fuerza rusa en el frente. Al atacar las defensas aéreas en regiones ocupadas, Ucrania abre corredores para realizar más asaltos aéreos, ya sea en la retaguardia cercana o más adentro de Rusia. Los soldados de primera línea de Rusia tuvieron un mes muy malo. Según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, Rusia sufrió unas enormes 35.000 bajas en abril, incluso cuando Ucrania duplicó su volumen de ataques de alcance medio y golpeó a la propia Rusia más fuerte que nunca. Es casi la misma cifra de rusos muertos o heridos en marzo, lo que muestra que la estrategia de Ucrania funciona. Ucrania debilita a los soldados de Putin al golpear fuerte la retaguardia rusa. No parece que Ucrania haya superado la cantidad de bajas que infligió a Rusia en marzo, que fue una cifra récord de 35.351, pero está cerca, y abril igualó su récord previo de 35.000 infligidas en diciembre. Ucrania también informa que abril marca el quinto mes consecutivo en el que Rusia ha perdido más soldados en el campo de batalla de los que ha podido reclutar para el ejército de Putin. Tan solo los ataques con drones de Ucrania le han costado a Rusia 156.735 soldados entre diciembre y abril, informa United 24 Media. Rusia ha reclutado a 148.400 soldados durante el mismo periodo, y habrá habido más bajas rusas. Los que mencioné son los que Ucrania puede confirmar gracias a las imágenes de los drones que causan las bajas. Si sumamos los ataques de artillería y los ataques que no se registran, la tasa de bajas de Rusia en 5 meses probablemente supera las 160.000. No importa a dónde mire Putin, no hay alivio. Ucrania no solo está intensificando su campaña de largo alcance, está aumentando sus operaciones en todos los frentes, y Rusia simplemente no tiene respuesta. Ya se acabó para Rusia. Abril fue el mes más cruel y destructivo en bajas y daños que Ucrania causó a la máquina de guerra de Putin. Pero mientras tiembla en un búnker oculto en algún lugar lejos del Kremlin, Putin sabrá un hecho ineludible. Para Rusia, esto solo va a empeorar a partir de ahora. Si quieres conocer más a fondo lo que Ucrania ha estado haciendo en el frente de drones de ataque de alcance medio, aquí te lo mostramos. Nuestro video explora en profundidad la nueva y brutal estrategia de Ucrania, cubriendo qué objetivos ataca Ucrania y cómo un ataque específico, el 16 de abril, podría ser un punto de inflexión para una guerra que está entrando en una nueva fase. Mira el video para saber más y suscríbete a The Military Show para ver nuestros videos recientes sobre los logros de Ucrania contra Rusia. Gracias por vernos.